emociones más fuertes y fundamentales de la experiencia humana, pero pocas veces lo enfrentamos de manera directa, es decir, nos da miedo el miedo, ¿no? Y no hay forma de no experimentarlo. Lo bueno es que esto es muy útil, eso sí, porque el miedo es el que nos enciende el estado de alerta cuando algo anda mal o cuando estamos en peligro, ¿no? Así que en realidad el miedo tiene una parte muy salvadora, ¿no? Pero como nos han hecho creer que es malo, lo escondemos en comportamientos que parecen ser su opuesto. El miedo a ser vulnerable, por ejemplo, se puede manifestar en soberbia, en arrogancia, en orgullo, en indiferencia, pero todos estos comportamientos y actitudes al final buscan intimidar a la persona que está del otro lado, ¿no? Ahora, ¿cómo notar si tenemos esos comportamientos, ¿no? Sencillo, cuando queremos intimidar a las personas, cuando queremos ganar o cuando queremos poder, tener poder, pues es que estamos actuando desde ahí, desde la soberbia, desde la arrogancia, el orgullo o la indiferencia, ¿no? Pero en realidad detrás de todo esto hay mucho miedo, mucho miedo. Cuando no buscamos intimidar a nadie, es que ya reconocimos y aceptamos nuestro miedo, ya lo trabajamos y justamente lo convertimos en un aliado, ¿no? Cuando eso sucede, entonces claro que actuamos de la forma más natural y eso mismo, esa naturalidad con la que actuamos desarticula la violencia. ¿Por qué? Pues porque no hay una provocación de nuestra parte, no hay una proyección de ese orgullo que está detrás siempre, ¿no? Pero claro que la sensación de tranquilidad tiene que ser genuina, si no, no sirve de nada. Tiene que ser un estado genuino al interior. Ahora, el miedo también se puede manifestar como sumisión absoluta, ¿no? Obediencia, un mecanismo que busca evitar el enfrentamiento a toda costa, ¿no? Y entonces mejor huimos, obedecemos o nos negamos a nosotros y a nosotras mismas. Y eso pues tampoco ayuda porque entonces no permitimos que nuestro potencial aflore, ¿no? Entonces, bueno, pero ahora, ¿qué tienen en común el orgullo y la sumisión? Pues justamente ambos son simplemente dos caras de la misma moneda y esa moneda es la debilidad. O sea, son dos estrategias de supervivencia que nacen de una misma raíz, el miedo. En su libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman dice que el miedo puede secuestrar nuestra capacidad de pensar con claridad, ¿no? Incluso hay otro libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, y en algunos seminarios, ¿no? que ha dado Bessel van der Kolk, así se llama, él explica cómo los mecanismos de defensa del cuerpo, como la agresión y la sumisión, son dos respuestas directas al trauma y al miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba clases de artes marciales a niñas y a niños, me daba yo cuenta que tanto el bullying, o sea, el buleado como el bully, tenían el mismo miedo, lo que pasa es que se expresaba en una polaridad diferente, uno como la agresión y el otro en dejar que la agresión penetrara en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto es llevar el miedo, o sea, transformar el miedo enemigo al miedo aliado, ¿no? Entonces, y no se trata de confrontar la agresión con más agresión. Por ejemplo, tenemos el Aikido, que es el arte de la paz. El Aikido enseña a dirigir la energía del atacante, ¿no? Y en la vida normal, en la vida diaria, esto es como que no te enganches con un conflicto, ¿no? O no te enganches con una provocación, sino engánchate con la intención de restaurar la armonía, ¿no? En procesos de construcción de paz y en la transformación de conflictos, también este es un principio importante, ¿no? Un artista marcial entrenado
o un constructor o constructora de paz con mucha experiencia, eso sí, no responden desde la rabia o desde la soberbia, ¿no? Sino desde un estado de calma, que no es sumisión, ¿no? Sino de calma genuina. Es decir, no nace del miedo, sino de la autodisciplina y del autocontrol, ¿no? En el caso del artista marcial, su práctica lo prepara para manejar la agresión externa sin perder su centro, ¿no? Y esto ayuda a convertir una situación que podría ser destructiva en una oportunidad para la reconciliación, ¿no? Porque el punto es también llevar todo esto a todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, este proceso no se trata de dominar a la otra persona, sino de dominar el propio miedo. Pero repito, no se trata de quitarlo, porque el miedo es inherente a la condición humana. O sea, la transformación del miedo se basa en la conciencia de su origen y en el uso de su energía, en el uso adecuado de su energía para crecer en lugar de permitir que nos paralice, ¿no? O sea, hacer del miedo un aliado, finalmente. Esto también, te digo, aplícalo a todos los aspectos de tu vida. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, en la comunicación y el liderazgo, ¿no? El miedo a hablar en público o a confrontar una situación difícil puede generar ansiedad y hacer que evitemos una conversación. Entonces, en lugar de huir, hay que utilizar la adrenalina para mantenernos alertas y con el foco encendido, ¿no? La vulnerabilidad de sentir miedo se convierte en una fortaleza que puede generar una conexión más honesta y auténtica con los demás. Y ese es el chiste de la relación humana, ¿no? En los procesos de transformación o de resolución de conflictos, por ejemplo, la actitud de un mediador que teme la confrontación puede hacer que evite el conflicto a toda costa. Y eso lo puede llevar a soluciones superficiales o a la sumisión. Pero cuando se usa el miedo como aliado, el mediador lo percibe como el indicador, o sea, una pauta de que está a punto de entrar a un terreno difícil y que el conflicto puede escalar a la violencia. Y entonces esto lo obliga a prepararse con mayor conciencia, a escuchar a las partes de forma activa y muy profunda y a mantener la calma en medio del caos, ¿no? Entonces el miedo se convierte en la fuerza impulsora para enfrentar la situación y buscar una resolución genuina y no quedarse en una tregua, ¿no? En algo intermedio, ¿no? El chiste es llevar a una solución. En otros terrenos, como el emprendimiento, por ejemplo, el miedo al fracaso, a la incertidumbre, al juicio, al rechazo, puede hacer que la persona procrastine o que nunca inicie un proyecto que tanto desea o que sueña, ¿no? Entonces, al transformar el miedo, la persona emprendedora lo acepta como una parte natural del riesgo, ¿no? Pues no crecemos si no nos arriesgamos, ¿no? En lugar de dejar que te paralice el miedo, lo utilizas como un motor para planear de forma más cuidadosa, para anticipar los posibles obstáculos y para construir un camino más seguro hacia el éxito que estás buscando, ¿no? O sea, el miedo se convierte en una señal de que estás fuera de tu zona de confort, ¿sabes? Y eso es un indicio de crecimiento, estás en un lugar nuevo, entonces claro, tienes miedo. Entonces, bueno, pues ¿qué más es posible para ti, ¿no? Deseo que este video te sea de utilidad y si es así, como siempre te pido que me regales un me gusta, te suscribas y lo compartas. Pues un abrazo muy, muy fuerte.